Capítulo 9 de Primera de Corintios, hermanos, es el pasaje en el cual meditaremos, al pasaje que está muy relacionado, capítulo 18 del libro de Moisés, conocido como Deuteronomio. Cambiamos un poco de la temática en el desarrollo de este libro, porque son muchas cosas las que están aconteciendo en Corinto. El apóstol Pablo, como hemos dicho, por lo menos en los capítulos anteriores, está respondiendo a preguntas que la misma iglesia de Corinto está haciendo, porque hay necesidad de orientación en su vida. Ya hemos hablado de estos asuntos previamente. El capítulo anterior, capítulo 8, trató acerca de la comida, particularmente la comida que es sacrificada a los ídolos, y la dirección para los creyentes en este punto. Y cambiamos ahora en el capítulo 9 a otro tema, ahora directamente con la persona del apóstol Pablo, por lo que dice el versículo 3. Pablo dice, contra los que me acusan, ¿no? Ahora hay un problema aquí, directamente, porque dentro de la comunidad de fe hay acusaciones contra el apóstol Pablo. Y acusaciones que ponen en tela de juicio su apostolado. Ya mencionamos desde el primer capítulo de este libro que en la comunidad de fe de Corinto había divisiones. No es que la iglesia ya se hubiera dividido completamente y surgieron otras iglesias, ¿no? Sino que había ya estas grupos dentro de la comunidad de fe, y algunos decían, pues nosotros somos de Cefas, ¿no? Otro grupo decía, nosotros somos de Apolos, otros de Pablo, así que había estas decisiones. Pero particularmente el tema que trata aquí Pablo es de sus derechos como apóstol, así como de su libertad en Cristo. Ya el capítulo anterior habló de la libertad cristiana y cómo los cristianos debemos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, tener discernimiento, y enfatizábamos que el cristiano debe poder responder cristianamente a todos los asuntos de la vida, porque la voluntad de Dios nos guía para conducirnos en todos los asuntos de nuestra vida para que Dios sea glorificado. Y eso en el caso de la alimentación, en el caso de la comida, pero en el caso de muchos otros temas también, el cristiano debe tener conocimiento de la voluntad de Dios y aplicarlo en su vida. Llegado pues a este punto, el versículo 1 comienza con muchas preguntas, porque parece que estas eran las acusaciones de las cuales era objeto el apóstol Pablo, ¿no? Pareciera que lo primero que hay es poner en tela de juicio su apostolado. ¿Es apóstol o no es apóstol? Bueno, siendo un poco estrictos, el Señor Jesucristo nombró 12 apóstoles, ¿no? En los evangelios, por ejemplo, nos dice la Escritura a quienes llamó el Señor para ellos, y entre ellos no estaba Pablo. Es probable que el apóstol Pablo no haya conocido personalmente al Señor Jesús, aun cuando el Señor Jesús desempeñó su ministerio en aquellas mismas regiones donde estaba Pablo. Pero
Hechos capítulo 8 nos dice que cuando se desató la persecución, habla de un joven, ¿no? El joven Pablo, que consintió, quizá él no aventó ninguna piedra a Esteban, pero él estaba ahí, consintiendo en aquel acto injusto. Así que todo el mundo sabía que Pablo había perseguido a la iglesia, ¿no? Después de ese acontecimiento, Pablo persigue a la iglesia. Y ahora podrían muchos decir, bueno, y ahora resulta que Pablo también predica el Evangelio. Así que muchos dirían, bueno, Pablo no perteneció a los 12, así que Pablo no es apóstol. Bueno, unos decían eso. Otros, a los cuales responde, ¿no soy libre? ¿No? Pablo ha hablado ya de la libertad cristiana. No soy libre también para actuar, para responder. No he visto al Señor Jesús, Señor nuestro. Bueno, he mencionado que probablemente él no conoció personalmente al Señor Jesucristo. Muchos fariseos sí lo hicieron. Cuando leemos los evangelios encontramos a los fariseos, o muchos fariseos que se convierten como en la sombra del Señor Jesús, ¿no? Es decir, a donde va el Señor Jesús, ahí van. No porque crean en el Señor Jesús, ni porque aprecien la palabra, sino porque están buscando un momento y una palabra, algo que les sirva, de la cual tomarse para acusar al Señor Jesucristo. Pero ahí están los fariseos, pero el apóstol Pablo no está entre ellos. Y finalmente pregunta, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿No? Pues ya los confronta ahora sí directamente a ellos, porque ¿quién va a negar que la iglesia ha sido muy edificada por el ministerio del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo ha estado ahí. Así que comienza con estas preguntas, y por estas preguntas podemos comenzar, aunque el texto no nos dice con toda claridad cuáles eran las acusaciones que se lanzaban contra el apóstol Pablo. Pero por estas preguntas podemos comenzar a pensar de qué se le acusaba, ¿no? Se ponía en tela de juicio su apostolado, en tela de juicio su libertad, se ponía en duda si él había visto al Señor Jesús, y cómo entonces iba a predicar de alguien que no había conocido, ¿no? ¿Cómo iba a predicar de algo que no había él sido parte, que no había visto? Como en Hechos capítulo 1 leemos que cuando los hermanos dijeron, bueno, ya Judas no está más con nosotros, ahora ¿quién toma su lugar? No había muchos. Ellos dijeron, bueno, necesita ser alguien que estuvo con nosotros, con el Señor Jesucristo, desde el día que fue bautizado hasta el día que fue recibido arriba. Eso quería decir que fue testigo presencial de la enseñanza, es decir, escuchó de primera voz y vio directamente toda la obra del Señor Jesucristo. Eso lo calificaba para ser un testigo válido ante el mundo del Evangelio que predicaba. Y muchos, pues también ponían en tela de juicio la obra de Pablo. En este contexto, y por lo que va a decir el apóstol Pablo, lleva a un tema que ha sido muy discutido, incluso en nuestro presbiterio y en nuestro sínodo, ha sido un tema que hemos abordado, que es acerca del salario pastoral. Muchos de nuestros pastores, hermanos, no reciben ni siquiera un salario mínimo. Muchos de nuestros pastores, en muchos de nuestros presbiterios, tenemos estos problemas. Y en el contexto pareciera ser, cuando preguntamos si los
si deben los pastores, los evangelistas, los misioneros recibir un salario, la respuesta predominante parece ser no. ¿Por qué? Porque más o menos esta ha sido la respuesta de la Iglesia. Tanto por si ha sido una respuesta articulada verbalmente, como si ha sido una respuesta tácita, es decir, porque no ha habido acción a ese respecto. Para nosotros es una cuestión también conocida, porque nuestro presbiterio también ha experimentado eso. Son nuestros pastores a su propio, o que buscan su propio sustento. Y esto sucede también en el caso de muchos jóvenes que anhelan el pastorado, y a mí me ha tocado ser testigo de ello. Hay muchos jóvenes que quieren ser pastores, que tienen el anhelo en su corazón, que tienen planeado en su vida ser pastores. Y estos jóvenes a veces reciben este consejo de sus padres y en otras de las mismas autoridades eclesiásticas, es decir, de otros pastores y de ancianos y de diáconos de la iglesia, y no falta, por supuesto, de creyentes de la iglesia. ¿Cuál es este consejo? Dicen, si quieres ser pastor, primero estudia otra carrera o aprende un oficio. Primero, para que tengas para sustentarte a ti y a tu familia. Para que después puedas dedicarte al ministerio. Y este viene el consejo muy común. Por eso hay muchos hermanos jóvenes que han dedicado primero sus años a estudiar alguna carrera y después buscan el ministerio. Y he dicho, estos consejos vienen o de sus padres, de las mismas autoridades eclesiásticas y de hermanos en la fe. Es el caso, por lo tanto, se ha vuelto un fenómeno de que muchos pastores tengan un trabajo secular. Es decir, o tienen una profesión, o son ingenieros, o son arquitectos, o son administradores, lo que sea, ¿no? Tienen un trabajo secular, el cual ejercen durante la semana, y el tiempo libre, o el fin de semana, que descansan, que no tienen trabajo en su profesión, lo dedican a la iglesia. Hace 2 semanas, un pastor me consultaba esto, hablaba con él, y este pastor me decía, ¿qué hago? ¿Puedo dejar el pastorado por mi trabajo? Y eso, en primera instancia esa pregunta me sacó de balance. Porque este pastor pertenece a un grupo de iglesias donde apenas están despegando un presbiterio. Y de repente dice, ¿puedo dejar de ser pastor por mi trabajo? Es que en mi trabajo, dice, me van a dar un ascenso, y eso significa mayor compromiso. Y entonces ya no puedo hacer eso y predicar o ser pastor. Eran pocos minutos los que teníamos, así que le dije, hermano, primero, eso no debería pasar. Eso es anómalo. Pero por otro lado, tienes esposa, tienes hijos, sus hijos están pequeños,
tienes que mantenerlos. Y tu primera obligación son tu esposa y son tus hijos. No es correcto, pero si eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que vas a hacer. Y tercero, ese es un llamado para la iglesia. Porque ¿qué va a hacer la iglesia ahora? ¿Qué van a hacer los hermanos ahora? El problema no solo es de él, el problema es ahora de la iglesia. ¿Qué van a hacer? Digo, no es la norma. Pero bajo las circunstancias como estas que hemos visto aquí, a eso es a lo que hemos llegado. Pero no es el único ejemplo que puedo citar. Hace algunos años, un hermano hizo solicitud a nuestro presbiterio para ser pastor en nuestro presbiterio. ¿Por qué no cuajó eso? Porque no tenemos iglesias que puedan responder a las necesidades del pastor. Y ahora está atendiendo una iglesia cerca de aquí, pero no está con nosotros. Eso ha sido, y tengo muchos otros ejemplos, en nuestro presbiterio, en nuestro sínodo, que han acontecido por eso. A veces llegamos incluso a escuchar, hermanos, que a veces otra vez nosotros mismos llegamos a decir cuando vemos a un pastor, dice, bueno, tal pastor, sus hijos ya están grandes, sus hijos ya están trabajando, ellos le ayudarán en su sustento. O bien, ellos, por su trabajo, les darán seguridad médica al pastor. Estamos trasladando una responsabilidad nuestra a alguien más. Pero eso también es muy conocido. Y este fenómeno es tan común que hemos llegado a pensar como iglesia que así tiene que ser, que así son las cosas. Y lo que sucede es que llegamos a este punto y nos regimos más por la costumbre que por la ley de Dios, que por la palabra de Dios. Dice el doctor Pedro Dillon, un amigo entrañable, dice, a pesar de todas las cosas gloriosas escritas acerca del ministerio del Evangelio y que son abundantes, la predicación no es tenida en alta estima. No sorprende, por lo tanto, dice que cada año literalmente cientos abandonen el ministerio eclesiástico para buscar lo que consideran es un empleo más fructífero. Es decir, dejan el pastorado para dedicarse a vender quesadillas, para dedicarse a vender abón, para dedicarse a cualquier otro trabajo. Tenemos pastores albañiles, tenemos pastores guardias, etc. Dice el hermano, no pocas ocasiones esto es estimulado por la desilusión de sus esposas y o sus hijos con el demandante trabajo con el que el predicador ha sido compelido a comprometerse, y eso muy frecuentemente con poco o ningún reconocimiento verdadero. No solamente es usado por la gente dentro y fuera de la congregación a la que sirve, es insultado en muchas ocasiones por demandas innecesarias sobre él. Su salario frecuentemente se convierte en el centro de discusiones y debates insanos, es decir, en discusiones como a veces se da en la iglesia, en el presbiterio, en el sínodo. Siempre se espera que sea el más generoso donante para cada causa para la que pide apoyo. Su tiempo raramente le pertenece, en gran manera con el resultado de desaliento de sí mismo y de su familia. Se espera que en cada evento social esté presente con su esposa. El tiempo para la oración, el estudio y la meditación de la palabra, tan esencial para la preparación para el ministerio,
Le es robado por personas aparentemente que tienen poco tiempo, poco que hacer. Más aún, su trabajo especialmente ha servido por varios años en la misma iglesia. Es comparado desfavorablemente con los que tienen ministerios más populares. Benny Hinn y todos ellos, ¿no? Estas comparaciones odiosas, dice, tienen una forma de consumir el corazón del predicador más dedicado. Y esto lo dice un hermano hace unos 20 años, un poquito más de 20 años. Porque eso estaba pasando en su iglesia. Él siendo pastor también. Por otra parte, hermanos, se ha criticado mucho a la religión en general. Vivimos en un tiempo en que se critica mucho a la religión, pero no es característica solo de esto. Sobre todo a los líderes religiosos y al cristianismo en particular. Se dice que la religión es un negocio de algunos hombres astutos que usan y abusan de la credulidad de la gente y lo hacen para provecho propio. Muchos critican a la iglesia, sobre todo en la cuestión del diezmo, y dicen que las ofrendas y el diezmo es un sacadero de dinero. Ahora, ciertamente hay muchos ejemplos de eso, lamentablemente, ¿no? No son pocos los líderes religiosos, hermanos, que efectivamente han mercado con la fe, que se han beneficiado de la credulidad de las personas y han abusado de ellas y se han enriquecido a costa de la necesidad de sus feligreses. Sí los hay. En todo el mundo hay, ¿no? Por ejemplo, los jerarcas de la iglesia romanista, ¿los han visto viajar en el metro? ¿Subirse a un pecero? ¿Verdad que no? Pero del lado evangélico también, o sea, hay muchos evangelistas protestantes o evangélicos que tienen su avión privado, que tienen sus limusinas, que cuando viajan no se hospedan en cualquier lugar, no dicen, hermano, me voy a quedar en su casa o hospeden en su casa, no, se quedan en hoteles de 5 estrellas, que van a los mejores restaurantes, sí lo saben. ¿Y eso a costa de quién? A costa de la gente, a costa del pueblo, ¿no? Sí los hay, sí hay. Por eso el hermano Velázquez les llama evangelistas, ¿no? Porque lo que hacen es pues, mercar con la fe, ¿no? Y se vuelven profesionales de la fe. Sí los hay malos ejemplos. Y sí, hay que admitirlo, que abusan de la credulidad de la gente. Dice Juan Calvino, es verdad, lo confieso, que muchísimos hombres astutos e ingeniosos han inventado muchas cosas en la religión para mantener al pueblo en una devoción e infundirles miedo. El miedo es un buen recurso, hermanos, de control. Y el miedo lo usan los líderes. Y lo usan como un mecanismo de dominio, de control. Usted quiere controlar a alguien, infúndale miedo. Y es un resultado, hermano, eso ha sido desde que la humanidad existe. Y lo usan los gobiernos, y lo usan las autoridades, y lo usa mucha gente. A veces los padres también. Si no te comes la sopa, el coco va a venir, ¿no? Y que está comiéndose la sopa, ¿no? Así que, dice Calvino, muchos les han hecho esto, infundido miedo, a fin de podernos tener más obedientes. Algo así como no salga de casa, ¿no? Se va a contagiar, ¿no? Pero nunca jamás se les hubiera ocurrido, dice Calvino, si el entendimiento de los hombres no estuviera dispuesto y firmemente persuadido a adorar a Dios, lo cual es una semilla para inclinarnos a la religión. Es decir, se están aprovechando de algo que es correcto.
es como esto, ¿no? Todos tenemos apetito, tenemos hambre. Pero alguien de repente puede aparecer ahí y decir, yo soy el único que tiene tortas aquí. ¿Y quieres una torta? Te cuesta 100 pesos. Ahora, como tienes hambre, ¿qué vas a terminar haciendo? Lo compras, porque yo soy el único que lo tiene, ¿no? Miren lo que hizo Jacob con Esaú. El más caro plato de lentejas de la historia lo tenía Esaú. ¿Cuánto cuesta el kilo de lentejas? ¿No comen lentejas, hermanos? Una sopita de... ¿Ah? Ahora miren, tenía tanta hambre Esaú que dice, mira, dame tu factura del carro, dame las escrituras de tu casa, ¿qué más quieres? ¿Y qué hizo Esaú? Pues, mi hambre es tanta que aquí, la primogenitura, que era más costosa que todo lo demás. Entonces, sí, la necesidad de Dios, de creer, es esencial en la vida del ser humano. Por eso no estamos de acuerdo con los que dicen, no, eso no es esencial, ir a la iglesia no es esencial, escuchar la predicación no es esencial. No, eso es esencial. Nuestra vida necesita un fundamento, y ese fundamento es en Dios, quien nos ayuda a lidiar todos los días en nuestra vida. Pero hay personas deshonestas, ciertamente, que se aprovechan de eso, y ciertamente hay pésimos líderes. Han mercado con la fe. Ahora bien, estos ejemplos que he puesto. Con estos ejemplos, hermanos, ¿es incorrecto entonces por estos ejemplos? ¿Es injusto que los pastores, evangelistas, misioneros y todos los que se dedican al trabajo de la iglesia institucional, es injusto o es incorrecto que devengan un salario de la iglesia por su trabajo? Esta es una pregunta para nosotros y que el apóstol Pablo trata en esta carta, en este capítulo, para que nosotros como iglesia pensemos al respecto. Y tenemos que responder a esa pregunta delante del Señor de la iglesia y en conformidad con su palabra. Y no con justificaciones de las costumbres o de alguna otra índole para evadir nuestra responsabilidad. Porque a decir del apóstol Pablo y de Moisés en Deuteronomio 18, el salario pastoral es un derecho establecido por Dios. Esa sería la tesis. El salario pastoral es un derecho establecido por Dios y que toda la iglesia debe entender. No es usual, hermanos, que el apóstol Pablo hable de sí mismo. ¿Cuántos capítulos? Miren, escribe el apóstol Pablo 14 epístolas. ¿En cuántas de esas epístolas él habla de sí mismo? No. Pablo no es alguien que le guste hablar de sí mismo, de cómo fue convertido, de las aventuras que ha tenido. Pablo no habla en sus cartas de eso. Salvo cuando por necesidad tiene que hacerlo. Y ese es el caso aquí. Pablo no está hablando en este capítulo porque él quiere hacerlo a manera de ponerse él como ejemplo o algo así, sino porque se ve obligado a hacerlo. Por las acusaciones que le han estado lanzando en Corinto, el apóstol Pablo entra a hablar de sí mismo, pero también no tanto para defenderse a sí mismo, sino para defender su oficio. Y ese es el punto, hermanos. No es para defenderse uno a sí mismo, sino el oficio, la dignidad del oficio. Si esto fuera solamente como algo para hablar de sí mismo, no tendría caso.
Pero hablamos de eso en el sentido de que es establecido por Dios. Pablo entonces recibía muchas críticas, tanto fuera como dentro de la iglesia. Las críticas externas no eran extrañas, pero las críticas internas, es decir, que nos critiquen los extraños, pues eso no se hace raro, ¿no? Pero que nos critiquen nuestra propia familia, eso es diferente. En la comunidad de Corinto hay personas entonces que cuestionan la autoridad y el ministerio de Pablo. Y aquí está la respuesta del apóstol. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, esta es mi apología. Contra los que ponen en tela de juicio mi apostolado, mi libertad, mi comunión con Cristo o mi visión de Cristo y mi trabajo, dice Pablo, tengo esta respuesta. Esta es mi apología, esta es mi respuesta. Apología es una defensa, por eso está dicho así. Ahora, pero quiero hacer un poco de énfasis en esta palabra que dice contra los que me acusan. La palabra que el apóstol Pablo usa ahí es anacrinosin, que quiere decir examinar, investigar, cuestionar. Es decir, se refiere a examinar por medio de un proceso de cuidadoso estudio, evaluación y juicio. Es decir, que no simplemente se le lanzaban así cuestiones, acusaciones, ¿no? Sino que se trataba de hacer un juicio de tal naturaleza que habían tenido mucho cuidado en eso. Incluso en la antigüedad, este término se usaba para referirse a una examinación por medio de la tortura. Es decir, sacarle la verdad a alguien, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, contra los que me acusan. No es que han lanzado algunos, ¿cómo se dicen? Acusaciones ligeras por ahí, sino algunos que me han estado examinando. Es como si desde de la cabeza a los pies le hubieran buscado algún defecto, alguna falla a Pablo para acusarlo. Lo cual esto ya podría de sí mismo manifestar una animadversión del corazón, como sucedió con los fariseos y el Señor Jesús, ¿no? Es decir, ya tenían esa enemistad con Cristo y ahora solo buscaban una falla. ¿Y qué es lo que hacían entonces? A ver qué dijo, a ver cómo lo dijo, a ver si se equivocó, en una parte que se equivoque para que lo acusemos, ¿no? Entonces miremos que el apóstol Pablo parecía estar bajo un escrutinio riguroso y con cuidadito con que cometa un error, ¿no? Porque de ahí nos tomamos. Y Pablo dice entonces, contra los que hacen eso conmigo, respondo. ¿Era o no era apóstol? En una época, hermanos, en la que nosotros estamos tan escuchando de derechos, en este tiempo, los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos del trabajador, derechos y derechos. Pues me puse a pensar, ¿y por qué no hablamos de los derechos del pastor? Ahora, como he dicho en otras ocasiones, el problema es que escuchamos tanto de derechos que no escuchamos de responsabilidades, ¿no? Si los niños dicen, papá, este es mi derecho, bueno, ¿y dónde está la carta de responsabilidades? Para que los analicemos, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo va a hablar de sus derechos y responde de la siguiente manera. ¿No soy apóstol? ¿Qué es un apóstol? El término en griego, apóstolos, es un término que se aplica a un mensajero. Un apóstol es un mensajero. Es alguien
que es enviado con una misión. No es alguien que solito sale por iniciativa propia. No, es alguien que es enviado en una misión. Es alguien que es comisionado por otra persona para cumplir con una misión, en este caso llevar un mensaje del Señor Jesucristo al mundo. Ahora la pregunta es entonces, ¿es el apóstol Pablo enviado o no? Porque si Pablo hubiera dicho, pues ya, de ocurrencia particular, una ocasión nos encontramos a una persona acá que regresábamos de Miahuatlán, creo, y se nos junta una persona ahí que dice, no, un ride, ¿no? Y todavía no decíamos nada y ya estaba arriba en el carrito, ¿no? No sé cómo nos identificó que éramos hermanos, y volteamos y a ver quién era. Yo también soy hermano y soy evangelista, y le preguntábamos, ¿y quién te nombró? No, porque decía, ¿dónde vienen? Déjenme ir, yo también voy y predico este evangelio. Decíamos, bueno, ¿quién te mandó? ¿A nombre de quién vienes? Porque si no tienes ese respaldo, pues entonces, pues lamentamos, pero no te vamos a dejar nosotros predicar. No sabemos quién eres, no sabemos de dónde vienes. Si el apóstol Pablo se le ocurrió de sí mismo decir, yo voy a ser apóstol, como muchos hay hoy, ¿no? Uno dice, ¿por qué soy apóstol? Es que tuve un sueño y el Señor me dijo, ¿no? Y ahí andan por ahí en la vida diciendo somos apóstoles. Pablo, si ustedes ya lo recuerdan, por eso les di tiempo para que lo pensaran, ¿fue enviado o no fue enviado? Por lo menos dos evidencias. ¿A qué iba el apóstol Pablo a Damasco? Hechos capítulo 8 y 9. ¿A qué iba a Damasco? Hechos 9, versículo 6 y versículo 15. Y el 15. Primero, el Señor Jesucristo lo paró en seco. Pablo iba a otra cosa. Pablo más bien iba en contra de Cristo, no iba a perseguir a la iglesia. Y el Señor Jesús lo para en seco. Y no le quedó otra cosa que decir a Pablo, ¿qué quiere el Señor que yo haga? El versículo 15 son palabras de el Señor Jesucristo para Ananías. ¿Y qué dice de Pablo? Ciertamente no son palabras directas a Pablo, pero ¿qué le dice acerca de Pablo? Instrumento útil me es este para llevar, el mensaje, el evangelio a los gentiles, como conocemos al apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. El segundo, Hechos 13, versículos 1 al 3. Pablo, miren, algo curioso que pasó ahí. De inmediato en Damasco el apóstol Pablo quiso comenzar a predicar. Pero ¿qué sucedió con Pablo? En ese intento primero de querer predicar. ¿Tuvo éxito? ¿No recuerdan esa historia, hermanos? Los niños lo corretearon, ¿no? Y tuvo que ser bajado por el muro, escondidas. No era su tiempo. Pero la historia es interesante, no quiero ahondar en eso. Pero cuando estaba ya en Antioquía, ¿qué dice el Espíritu Santo a la iglesia de Antioquía?
apartadme. Ya lo había apartado desde el camino a Damasco, pero desde ahí pasó un tiempo hasta este episodio para que veamos cómo las cosas se hacen cuando Dios dice que se deben hacer. Y entonces, dice el Espíritu Santo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la misión que les tengo preparada. ¿Qué hace la iglesia? Los aparta, los ordena, ora por ellos, les impone las manos, esa es la ordenación. Y a partir de ese punto, Pablo comienza su primer viaje misionero. Así que Pablo es misionero porque a él se le antoja, es apóstol porque él es caprichoso, es como aquellos otros dijeron, mira cómo echan esos demonios en el nombre de Jesús, pues nosotros también en el nombre de Jesús. No, fue enviado, y fue enviado por el Señor Jesucristo y por la iglesia del Señor Jesucristo, confirmado por el apóstol, el Espíritu Santo. ¿Era apóstol? Sí, era apóstol. ¿Era libre? Pablo dice, no soy libre. ¿Qué significa eso? Pablo ha hablado de la libertad. Y en este capítulo dice, tengo derechos, pero no quiero abusar de esos derechos. Tengo derechos, pero como dice Hechos 18, ¿a qué se dedicaba el apóstol Pablo? ¿No? Él lo dice, se dedica a hacer tiendas. En aquel entonces la gente solía usarlas, ¿no? Es el trabajo que se dedicaba. Ahora Pablo va a decir que yo soy el único que no tiene derecho de no trabajar y dedicarme a eso. Pablo dice, yo soy libre, tengo derechos, pero he decidido en mi libertad no hacer uso de ellos. Pero el que no haga uso de ellos no significa que no tenga derecho a ellos. Lo he hecho para no ser carga y predicar el Evangelio. Después veremos esa parte y las circunstancias ahí, hermanos. Pero que era libre, sí. Era más bien, como suele decirse, un maestro cristiano debería imponerse a sí mismo esta necesidad para tener siempre en su poder el confirmar su doctrina con su vida ejemplar. ¿Cuál era el testimonio para los que escuchaban a Pablo? Que Pablo lo dice en las primeras cartas, hermanos, cuando yo fui a ustedes, ¿cómo fui? ¿Quise aprovecharme de ustedes? ¿Quise decir, esta es una oportunidad para que yo me enriquezca? Dice, no, hermanos, los testigos aquí de lo que yo hice al predicar el Evangelio entre ustedes son ustedes mismos. ¿Me aproveché de las circunstancias? No. Por eso la Escritura dice que el que debe ser un obispo no debe ser un neófito, uno nuevo, sino alguien en que el Evangelio se encarna. Por eso dice, el obispo debe ser hospedador, no peleonero, debe ser sobrio, debe tener en sujeción a su esposa y a sus hijos. ¿Cómo puede ser uno pastor y su esposa quién sabe dónde anda y sus hijos quién sabe dónde andan? De esta manera Pablo está diciendo, hermanos, miren mi testimonio entre ustedes. Para esto Pablo hacía uso de su libertad, para el bien de sus hermanos, no para el bien propio. Como va a decir al último de este capítulo, que Pablo decidió no usar derechos que le eran propios. ¿Ha visto el apóstol Pablo a Jesús? Ya lo hemos dicho por la referencia a Hechos 9, ¿no? ¿Quién le salió al encuentro? El Señor Jesús. ¿A quién escuchó el apóstol Pablo? Al Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 15. La resurrección del Señor Jesús. ¿A quién
se reveló el Señor resucitado? Primero, Pablo. Perdón, no, Pablo, no. A ver, hermanos, los que tienen esos eventos de la resurrección. Primero, ¿a quién? Hechos capítulo 15. Primero a Cefas, luego a los 12, después a más de 500 y finalmente conoció al Señor Jesús. Dice, ahí está. ¿Era entonces un apóstol? ¿O el apóstol Pablo estaba inventándose un oficio para él que no le pertenecía? No. Por eso también, hermanos, los pastores no se hacen a sí mismos. Los pastores son llamados por Cristo y son formados por la iglesia. Somos nosotros los responsables de formar pastores, hermanos. Es nuestra responsabilidad formar pastores. Miren todo este proceso. Nadie puede ser pastor si primero no tiene ese vínculo tan cercano con Cristo Jesús, porque entonces ¿de qué va a hablar? Para una persona así, entonces predicar el Evangelio es simplemente leer un libro, memorizarlo y repetirlo. El pastor debe tener esa experiencia íntima con el Señor. El pastor tiene que ser redimido. El pastor tiene que estar en esta comunión con Dios, con su palabra. Y eso es algo que la iglesia tiene que asegurarse. Hay muchos pastores que esa experiencia les falta. Y puede ustedes escuchar o leer, hermanos, el testimonio de Juan Wesley. Y van a ver él cómo habla de su testimonio y de su conversión. ¿Quién sabe eso? La iglesia. Segundo, el pastor no se envía a sí mismo, el pastor es enviado por la iglesia. O es llamado por la iglesia. No es que uno diga, a ver, hermanos, yo quiero ser pastor de aquí. No, esa es la vocación de la iglesia. La iglesia tiene que decidir, tiene que llamar en el nombre del Señor a sus pastores. O bien enviar pastores, enviar misioneros, enviar evangelistas. Esa es tarea nuestra. No va a salir ningún evangelista por ahí diciendo de la nada, yo soy evangelista. La iglesia es la que envía. Así que el apóstol Pablo responde entonces a esta pregunta. Habiendo mencionado estos hermanos, que es la primera parte de la defensa del apóstol, en esta que él es evidente y lo último, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Cómo demuestra un carpintero que sabe carpintería? No, simplemente puede decir, mira, eso lo hice. Mi trabajo habla por mí. Es lo mismo en cualquier profesión, hermano. ¿Por qué todo el mundo conoce un buen doctor? ¿Quién lo recomienda? Uno puede llegar con un doctor que no conoce la primera vez, pero si no hace bien su trabajo, bueno, a veces
Porque ¿qué hacen los doctores? Me decía un doctor, ¿qué hacen los doctores con sus errores? Con sus equivocaciones. Los entierran. Se muere el paciente. Pero a menos que suceda eso, dice, ese es un buen doctor. Igual, la iglesia sabe quiénes hacen su trabajo. Y no es entonces defenderse uno, sino simplemente decir, hermanos, Pablo dice, ustedes mismos son mi trabajo. Esta es la mitad del sermón, hermanos, apenas. Nos quedamos otra hora. No, yo sé que se vinieron sin desayunar. ¿Se nota? ¿No? Bueno. Pero siempre el Señor nos permite seguir estudiando, hermanos. Vamos a tomar aquí este alto para mirar esto y reflexionar sobre esto. Porque cuando necesitamos pastores, como lo hemos estado insistiendo, hermanos, son estas las cosas que debemos entender. Y Dios bendecirá este trabajo. Yo sé que son temas difíciles. A mí me han invitado algunos colegas, y cuando me invitan, dice, pastor, quiero invitarle a predicar sobre el diezmo, o quiero invitarle a predicar sobre este tema, que ellos no quieren predicar porque pues están directamente involucrados, pero pues yo creo que esto es un tema que tenemos que abordar nosotros, hermanos, primero como iglesia, después llevar como iglesia al presbiterio y hablar de temas como estos del presbiterio, después llevar y hablar en el sínodo, porque así es como funciona. Dios quiera que si queremos nuevos pastores, más pastores, también podamos entender lo que Dios quiere, porque no se trata más que de eso, de la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar al Señor.